Ahorita en Venezuela te sientes asfixiado a final de mes. Se le hace una guerra muy fuerte a eso, porque hay compañeros que no puede ser posible que estén a tu lado, que a veces trabajan para como decimos nosotros, para lampa, trabajan para la delincuencia. Eso pasa mucho. En un lugar nocturno, porque donde quieren bebidas alcohólicas, yo tengo que estar ahí, armado, pendiente de ti. Hay más riesgo. Bueno, empezamos la entrevista número 18. En primer lugar, muchas gracias por haber venido, porque sé lo que cuesta llegar hasta aquí. Y es un placer tenerte, José. Y bueno, qué mejor forma de empezar una entrevista que presentándote quién eres, de dónde vienes, cuánto tiempo hace que estás por aquí y bueno, cuenta un poco tu historia. No, el gusto es mío estar aquí. Siempre es una experiencia muy bonita hacer cosas diferentes. Y bueno, yo me llamo Ángel José López, popularmente me dicen José, soy venezolano, tengo 37 años, nací en Maracay, Venezuela, tengo por aquí poco más de 2 meses ya. Eh, y bueno, vine a España a conocer este país y a ver cómo funciona todo en este país, a ver qué diferencia encuentro entre una Venezuela de hoy en día un poco difícil, pero que se lleva poco a poco. Muy bien. Y bueno, cuéntanos un poco tu historia, cómo fue tu infancia, cómo era tu familia, cómo empezó todo en Venezuela, ¿no? O cómo era esa Venezuela de hace 30 y pico de años. Sí, bueno, esa Venezuela de los años 80 y los años 90 era una Venezuela muy distinta a la de ahorita, como todo, pero era una Venezuela muy bonita, una Venezuela con una infancia bastante bella. Yo crecí en una familia muy unida, con mi padre y con mi madre, con una hermana. Nací en un ambiente muy, muy cálido, de verdad que sí. Y empecé a ver una Venezuela muy distinta a la de ahorita porque era una Venezuela más organizada, los colegios, las actividades eran más plenas, había más plenitud a la hora de tú hacer tu vida en Venezuela. Como adolescente fui, fui muy astuto a la hora de desarrollarme en cuanto a mi niñez, porque era una Venezuela más estable, Ujú. tenía buenos amigos y me llevé bien en el colegio. Eh, no era tan marcada la diferencia como ahorita. ¿En qué momento empiezas a ver o a diferenciar que esa Venezuela empieza a cambiar, ¿no? Porque estás diciendo que tu niñez y tu adolescencia muy bien, correcta, era una Venezuela muy buena, pero ¿en qué momento esa Venezuela que tanto querías empieza a cambiar un poquito? Yo empiezo a ver, cuando tengo el uso de razón, empiezo a ver una Venezuela tranquila, pero ya de niño, poco a poco me doy cuenta que mis padres igual, como en todas las sociedades, que salían todos los días a trabajar fuertemente, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y yo empiezo a ver esa rutina de trabajo como algo necesario para poder surgir. Eso restó mucho, en mi familia me restó mucho tiempo con mis padres, pero yo lo veía normal, yo decía, bueno, hay que trabajar, pero sí me quitó mucho tiempo con mis padres ya que trabajaban mucho, pero al final ellos resolvían, como decimos en Venezuela, la palabra resolver en Venezuela es muy popular, pero ellos resolvían y me daban a mí lo necesario para estar bien. Ujú. Paso a mi adolescencia y empiezo a ver un mundo distinto porque cuando yo caigo en la adolescencia, ya 14 años, es cuando hay un cambio drástico en el país a nivel político y empiezo a ver todo ese cambio en principio de manera positiva, porque era algo distinto a lo que se venía viendo. Muchos decían que estaba mal, pero como te digo, yo lo veía bien porque pensaba que era algo rutinario. Trabajar, estudiar, vivir, no veía nada extraño hasta ese momento. Eso te estoy hablando de principios, de finales de los años 90, principios del 2000. Comienza este cambio político que indudablemente afectó a todo el país y a todos los venezolanos. No hay nadie que escape de eso, absolutamente nadie. Es un antes y un después de una Venezuela. Eh, y ahí es donde empiezo a ver el cambio. En principio positivo, muchas cosas llegan nuevas y eso nos impacta. Como por Ah, ejemplo, puedes decir alguna cosa nueva que llega en ese momento. eh, vemos en cambios políticos, vemos inclusión, mucha inclusión en muchas cosas que no pasaban antes, por lo menos en el deporte, en la educación, en lo social.
había mucha esperanza, había muchas promesas de esa inclusión que todos necesitábamos quizás, antes no veíamos tanto, por lo menos en el deporte, por lo menos en las escuelas, por lo menos en la vida social en general, en el trabajo. Sí, sí hubo un impacto de lleno en esos primeros años. Claro, todo cambio tiene oposición y fue cuando empezamos a ver esa especie de guerra entre política que es lo que nos ha afectado muchísimo, Ujú. es lo que nos ha chocado mucho y nos ha cambiado la vida a todos. Ahí es donde se empiezan a ver los cambios, en ese principio de los 2000, por ahí en el 2002, 2003, por ahí se empieza a ver el cambio y nos empezamos nosotros a dar cuenta de que inicia un proceso nuevo en Venezuela, inicia un proceso para muchos malos, como te digo, para otros buenos, pero inicia y es inevitable. Y ahí es donde vamos dando pie nosotros a un nuevo mundo, como quien dice, porque de verdad que estábamos en parte muy lineal. En cuanto a políticas, venían fallando, políticas, económicas y socialmente, veníamos con ciertas fallas y llega este nuevo proceso y es el que nos inspira, quizás nos deslumbró, por decirlo de alguna ¿Y de manera. dónde, por qué crees o por qué piensas que Venezuela empieza a girar? Porque al final estamos hablando que es un país a nivel de petróleo de 10, ¿no? Que es del top 3, top 4 a lo mejor a nivel mundial. Sí, no, bueno, Y a nivel económico, Venezuela estaba muy bien, o es un país que tiene muchos recursos, ¿no? Y se estaban utilizando de una forma a lo mejor no muy buena, ¿no? sí, realmente en capacidad, o sea, en reserva, somos el primer país El primero. comprobado. Ujú. El primero, por muy lejos, del segundo, que creo que es Arabia Saudita. Y en otros minerales, bueno, todavía se hacen estudios y no hay la certeza, pero se estima que estamos entre los primeros cinco en muchos minerales como oro, coltán y otras cosas. Sí venían políticas un poco ásperas, porque yo me acuerdo de que habían cosas que en aquellos años existían que muchos decían que eran de pobreza. Yo recuerdo muy bien, por lo menos, en el colegio había algo que se llamaba la mamarepa, yo me acuerdo, en los años 90. ¿Qué era la mamarepa? La mamarepa era que iban al colegio y te daban un cuartico de leche y una arepa. Era un desayuno que te daban en la escuela. Gratuito, entiendo. Gratuito, gratuito. Iban a la escuela y te daban un desayuno o te daban algo. También había algo que se llamaba la beca. La beca era que la mayoría de los niños salían becados y te daban un pantalón, una camisa y un bolso. Muy popular. Y ese bolso ahorita es una reliquia, un bolso azul que tenía una letra M que decía Ministerio de Educación, muy famoso y eso era catalogado en aquel tiempo como pobreza, mucha gente no le gustaba, había que hacer una cola, yo recuerdo eso en los años 90, que era algo muy marcado. ¿Qué pasa? Cuando llega este nuevo proceso, se dice o se piensa que todo eso se va a acabar, que hay muchas cosas que no están bien, pero si habían cosas que estaban mal, con este proceso lo que hicieron fue marcarlas, más no profundizar en acabar con ellas más bien. Entonces, a muchas se agudizaron en ese tema. Entonces, ahí donde viene ese choque mental entre los venezolanos que nos ha afectado tanto, porque a veces pensamos que la situación política es lo que más nos daña, pero también a veces nosotros tenemos situaciones en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestra forma social, que nos ha dañado mucho más. ¿Y qué crees tú, por ejemplo, de esas situaciones que no te dejan avanzar o dices que no te dejan evolucionar? ¿Tú crees que se te inculcó algún miedo o se te inculcó alguna cosa desde bien pequeñito y a lo mejor a los 20 años, 25 años, seguías con ese miedo? Por ejemplo, a lo mejor el no seguir evolucionando, el no seguir estudiando, porque si las cosas las ves mal, dices, ¿para qué voy a estudiar una carrera si solo voy a cobrar $50 más? ¿Tú crees que eso te pasó a ti? Sí, bueno, en la niñez de los años 90, una niñez, digo yo, de los 80, 90, ha sido una niñez muy fuerte. Fue una niñez muy fuerte, fuimos criados, por lo menos en la sociedad venezolana, era muy fuerte. No era como que esa debilidad, no. Nosotros no existían los teléfonos, no existían los móviles, no existía el internet, no existía nada. Entonces fuimos criados muy fuertes. Nuestros padres eran más severos a la hora de inculcarnos cosas. Lo que nos imagino inculcaban era estudiar fuerte, prepararse, estudiar siempre, siempre estar al máximo.
Y quizás fue eso, ellos nos implementaron eso, nos inculcaron eso, y cuando ya yo voy creciendo en adolescencia, voy viendo todo ese proceso que es realidad, o sea, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que darlo todo por tener un mejor futuro, por tener una familia mejor, todo esto fue lo que nos fue ayudando a crecer y a ver, fue una niñez muy fuerte, pero a la vez fue muy fundamental para estar hoy donde estoy, porque he visto que ha cambiado mucho eso. Ok, y empiezas a ver, por ejemplo, cuando tú estás en la adolescencia, que ahora llevas a lo mejor compañeros tuyos o gente de tu entorno que tiene mucho dinero y otros empiezan a tener mucho menos, o eso empieza ya un poco más tarde. Sí, bueno, en la adolescencia se empieza a ver cómo cada quien va tomando su rumbo, pues eso también tiene que ver mucho el tema de familia, de cómo te inculcaron el trabajar, muchos se buscan su propio camino, como quien dice, pero si notabas un marcado, una marcada distancia en algunos casos, pero era más que todo por el clasismo que siempre va a existir, personas que quizás tienen un poco más, un poco menos y se distribuyen más entre ese tipo de situaciones, pues. Pero no, en general, mis compañeros o mis amigos siempre los dimos todo, desde muy jóvenes, trabajamos mucho, nos fuimos a estudiar, otros tomamos otras carreras y nos impulsamos mucho en una Venezuela que hasta ese momento de nosotros adolescentes era viable, era viable. Ok. Y por ejemplo, tú a los 18 años, 17 años, esa adolescencia, 15 años, ¿cuánto podía ser el sueldo de alguien a lo mejor que trabajaba en una panadería o trabajaba en un supermercado? ¿Era un sueldo que te dejaba llegar a final de mes o era un sueldo muy limitado? Bueno, en ese proceso, porque el proceso se decía que en los años 90 el sueldo era muy bajo, que no había mucho poder adquisitivo, se decía en esos años, 80, 90. Pero yo recuerdo una niñez con unos padres muy trabajadores, pero que llegaban a fin de mes, con mucho esfuerzo, pero llegaban. Y yo recuerdo vacaciones buenas, recuerdo diciembre, que es un periodo muy marcado en Venezuela, lo recuerdo un periodo bueno. Entonces, cuando viene este nuevo proceso, yo soy adolescente, yo empiezo a ver lo que es ganar dinero, ver dinero, y sí, bueno, el tema del sueldo era algo accesible, sí, sí te dejaba vivir. Había sueldos, dependiendo del trabajo, habían sueldos que te dejaban vivir, que te dejaban tener una buena calidad de vida. Ujú. Fue todo poco a poco. Hubo una temporada muy buena en Venezuela. Yo digo que fue una de las mejores que yo, con sentido y con conciencia, puedo decir que fue muy buena, que fue como desde el 2005 hasta el 2010 aproximadamente, por poner una fecha ahí redondeada, que fue muy buena. Hubieron ingresos en el país petroleros muy fuertes, la inversión social fue bastante amplia, se notaba, y los sueldos fueron excelentes, excelentes. ¿Cuánto podías cobrar en esa época, por En ejemplo? esa época, un sueldo de una persona en dólares podría equivalerse como unos $700, que para Sudamérica Claro. era muy bueno, era muy Hoy alto. en día están en un sueldo a lo mejor en un supermercado de $30 mensuales. Sí, sí, Porque estuve sí. hablando con algunas chicas, chicos que trabajaban allí y por estar vendiendo ropa a $30 al mes, cuando a lo mejor unos zapatos, que lo hablamos hace poquito, unos zapatos ya te costaban $60, $70. La gente, yo una vez fui a Venezuela y hace poco, fue en mayo, ahora 5 o 6 meses, y yo pensaba que sí que es verdad que los sueldos serían bajos, pero el producto sería más barato. Y no, tú vas a hacer una compra de supermercado y te gastas 10 euros, $10 más arriba o más abajo que en España, pero es igual. Pero los sueldos, claro, si aquí el sueldo mínimo son 1.200 euros, que acaban siendo $1.400, vamos a poner, pasar de $1.400 aquí a $30 allí, cuando todo está igual de precio, es alucinante, ¿no? Claro. En este periodo que te digo que de una Venezuela un poco más estable, Ujú. que la de ahorita, el venezolano desarrolló mucha cultura consumista, gastábamos mucho, en realidad. Hasta yo mismo me incluyo, teníamos gustos muy caros, caros. Un venezolano promedio no te compraba ropa normal, te compraba ropa buena, te compraba zapatos buenos, zapatos caros, tenían buenos coches, buenos carros, buenas casas, tenían, como te digo, buenas vacaciones. Era muy normal, inclusive yo me crié así, bueno, buena ropa, buenos zapatos, lujos. Entonces, lujos entre comillas, pero eran cosas accesibles en ese momento. Ujú.
Todo esto empieza a cambiar con este tema social, político y como tú dices, ya cuando los sueldos caen mucho, ya el poder adquisitivo se va al piso completamente. Es muy marcada la diferencia entre los costos y lo que tú ganas. ¿Cómo era tu vida en el 2005-2010, por ejemplo? Bueno, en el 2005 ya yo estaba trabajando, ya yo era un adolescente ya activo, ya adolescente pero mayor de edad, y ya trabajaba y era realmente, yo me podía llegar a fin de mes con lo que ganaba en ese momento en un trabajo normal, un trabajo común, nada profesional. $700, ¿no eran? Dice No, más o menos. no rondaba los $700 porque no era un trabajo tan formal, era algo informal, por decirlo de alguna manera, trabajaba aquí, trabajaba allá, pero como te digo, podía llegar a fin de mes, no había tanta presión, no había un ahogo tan fuerte. Y Y eso comparando ese año, por ejemplo, al último año que has estado en Venezuela, ¿cómo cambia? no ¿Cómo, cambia totalmente, ya que ahorita en Venezuela te sientes asfixiado a final de mes, por decirlo de alguna manera, si no resuelves mucho. O sea, si no eres una persona que, vuelve otra vez la palabra, resolver, el venezolano es experto en eso. Si tú no resuelves a final de mes, llegas muy presionado. Y eso es lo que daña al venezolano, ese estrés, esa forma. Para muchos le ha funcionado porque no es una mentira, no es algo descabellado decir que mucha gente ha hecho grandes cosas en esta crisis, ha aprovechado esta crisis, pero a muchos tampoco, a muchos también les ha desfavorecido y los ha marcado Pero, mucho. por ejemplo, ahora el tema de resolver, ¿no? ¿Cómo tenías que resolver, por ejemplo, los últimos meses que estuviste en Venezuela? ¿Cuánto cobrabas o cuánto te costaba ir a comprar al supermercado y hacer una buena compra? Era difícil porque ahorita el sueldo en Venezuela se basa en un sueldo mínimo muy poco. Estaba rondando los 130 bolívares, que son como unos $5. $5 El base, o el sea, base. eso es lo que gana una persona legalmente en Venezuela, legal. No es, Pasamos a lo mejor de 500, $600 en 2005 o 2010 a $5 Sí, base. legal, base. O sea, no hay ni más ni menos. Eso es lo base. ¿Qué pasa? Los diferentes trabajos te van dando más opciones, te suben un poco más el sueldo o te dan ese mismo sueldo, pero te dan un bono extra, que es lo que más se ve en Venezuela. ¿Qué pasa? Yo trabajo, tú eres el empleador, yo soy el empleado. Mira, el sueldo base es este. Esto es lo que te voy a transferir a tu cuenta. Esto como sueldo base. Una quincena podría rondar fácil los $5. Una Madre quincena, o mía. sea, cada 15 días, pero extra en efectivo yo te doy tantos dólares. Eso es lo que se maneja, en Venezuela se maneja así, siempre. ¿Y cuánto podía llegar a ser tus 2 quincenas juntas o todo lo que cobrabas a final de mes? Redondeando y siendo positivo, solo trabajo, o sea, un sueldo base, $100 cuando mucho. 100, Quincenal, $100. quincenal, 100, 200 a final de a mes. final de Pero mes. contando que todos los productos, todos los servicios han subido una barbaridad. Sí, sí. Y no, y yo que he llegado a España, he visto que los precios aquí son hasta más económicos. Allá hay cosas mucho más caras o iguales que aquí. Y Como por con, ejemplo, eh, por ponerte el higiene, las cosas de ujú, higiene personal aquí son un poco más económicas que allá, son muy costosas. Allá no es lo mismo, por poner un pequeño detalle, comprar un desodorante allá que comprarlo aquí. Allá es costoso. Allá yo vi un desodorante que allá cuesta 5 o $6, aquí cuesta $1. madre mía, vaya La cambio, ¿eh? diferencia es marcada. Y cuando se ven esas pequeñas cosas, en otras cosas es más marcada. Entonces, eso te cambia un poco la manera de ver las cosas cuando sales y llegas a un país como este. No es fácil, porque sé que no es fácil, el cambio también opone, te causa una resistencia, pero sí se ve marcado la diferencia. Y cuéntame un poco tu nivel laboral allí en Venezuela, porque al final estamos aquí porque tu historia de vida también impacta a nivel laboral, ¿no? Sí. Una historia, pues por ejemplo, que estabas bueno, de seguridad o no, de guardaespaldas de gente con mucho dinero, ¿no? Llegaste a estar allí. ¿Cómo empieza tu proceso de decir voy a seguir este camino o voy a ir por otro camino? Eh, Todo comienza cuando en esta temporada de esa racha buena, digo yo, o marcada de buena vibra en Venezuela. En el 2006, 2005, 2006, yo ingreso a la Escuela de Funcionarios Policiales de la Policía Metropolitana, o sea, una policía creada solamente en el Distrito Capital. Yo paso ahí un curso o una formación de un año y salgo como funcionario policial
de esa policía en especial, que era la Policía Metropolitana, una de las mejores policías en ese momento de Venezuela. Muy marcada y muy reconocida. También implicada en ciertas cosas negativas, pero bueno, como toda institución que está de cara a la sociedad. Ahí yo duro 3 años, fue una experiencia increíble, porque ser policía es una de las profesiones más bonitas que hay, porque es aquella profesión preventiva que te hace ayudar a la gente, te permite proteger a la gente, te permite estar un paso adelante de la seguridad de las personas. Una persona cuando tiene un problema, en general, casi siempre, ese problema el que lo recibe es un policía, casi siempre. Cuando tú tienes un problema de salud, cuando tú tienes un problema de seguridad, o el problema de que sea siempre en la calle, como decimos nosotros, te encuentras a un policía. Y ese policía, como yo empecé a verlo en ese periodo, nosotros somos la pared de choque del pueblo como tal a un gobierno, a un Estado. Nosotros estamos en el medio y somos los que recibimos toda esa información, toda esa carga. Siendo pueblo, nosotros recibimos eso como pueblo también, como parte de un pueblo, pero cumpliendo una función bastante fuerte, bastante digna también. Yo paso de ser policía cuando esa policía fue eliminada por problemas políticos en aquellos tiempos con el presidente Chávez, es suprimida, pero no por completo porque había una fuerza laboral bastante amplia de más de 10.000 personas y había muchos profesionales, muchísimos, muy buenos profesionales de la función policial y se hace un filtro, de ese filtro sale gran cantidad de funcionarios que son seleccionados para crear una nueva policía, que se llama Cuerpo de Policía Nacional Bolivariano, un proyecto también hecho por el actual gobierno en aquel tiempo. Ese proyecto tenía una visión muy amplia, muy grande, era cambiar por completo todo lo que era la función policial en Venezuela, transformarla, profesionalizarla y darle un impulso. ¿Y cómo? Pero también sí, esta es la parte que es muy bonita y la parte de ayudar y todo lo que estás comentando, pero te encuentras en una Venezuela un poco dura, porque ya a lo mejor pues empezaban a ver ciertas cosas en las calles o por las noches que tú te tenías que enfrentar, que eran situaciones muy complicadas, ¿no? ¿Cómo estaba la gente en ese momento? Porque al final habían problemas gordos, ¿no? Sí, sin duda, Venezuela siempre ha sido uno de los países suramericanos con un índice delictivo muy alto. Y es donde voy, ¿Índice qué? delictivo muy alto. Delictivo. O Ok. sea, había un choque en las calles, había un choque muy fuerte, porque, como te explico nuevamente, ya cuando yo soy policía y salgo a la calle, ya no es lo mismo verlo como una persona normal, un civil, a verlo como policía. Tú Ujú. ves cosas o te das cuenta de detalles y cosas que no ves como una persona común. ¿Puedes contar alguna situación así que nada más salir te impactase? Porque al final cuando entras a policía, a lo mejor sales con 20, 25 años, ¿te encontraste alguna situación complicada no nada más salir? O... Sí, sí, no. Casos de delincuencia, prostitución. Habían muchos casos muy, muy marcados en cuanto a situaciones que de verdad impactaban. Por lo menos la delincuencia era muy grande. Por lo menos en esa área de Caracas era muy fuerte. La conformación de bandas era muy, muy, muy normal. había muchas bandas, ¿no? Muchas bandas. En ese momento las bandas que operaban, inclusive había unas bandas en aquellos años, Los Invisibles, bandas de Secuestrar. secuestradores, cosas que eran, el secuestro en Venezuela fue un mal muy grande, le hizo mucho daño a la sociedad venezolana el secuestro, fue muy alto el índice de secuestro en un periodo. ¿Y a quién solían secuestrar en esa época? Era, en principio era como AMPA común, luego esas bandas organizadas ya eran diferentes, ya tenían más objetivos, ya eran más planificados y tenían ese poder de detectar quién tenía dinero, quién no. Allá se puso muy de moda algo que llamaban secuestro express, que Cómo era? era un secuestro, pero era breve, era un secuestro corto. O sea, por lo menos tú ibas, los delincuentes siempre marcaban un área, por decirte esta área, ellos marcaban una residencia Ujú. y ellos daban vueltas. Ok. Daban vueltas, te veían, al verte, ellos te montaban, te montaban en la camioneta y te secuestraban. Pero en un periodo corto, porque ellos te revisaban
Te decían, tienes tarjeta, tienes crédito, ¿qué tienes? Tienes cadena, tienes esto, vamos al banco, saca esto. Claro, todo esto con alguien, o de repente tenían a un familiar tuyo en la camioneta, bájate y saca dinero del cajero. Bájate y entra al banco, saca la plata y te viene. O quédate aquí, llama para que te traigan dinero hasta la esquina. O muchas veces también, ¿dónde vives tú? No, yo vivo en tal lado. Subían a tu casa, robaban la casa, salían y todo eso se hacía en corto tiempo, lo que se llamaba un secuestro. Pero iban armados, entiendo, Sí, iban... armados, armados. En Venezuela el tema de las armas todavía sigue siendo un problema grave. La delincuencia no tiene armas Claro, y tú muy como lejos. policía al final estás en un cuerpo policial en el que no estás cobrando mucho dinero, por ejemplo, porque al final si el sueldo son $200 a final de mes, no es mucho sueldo, y te enfrentas a gente que va armada. Sí, sí. No, y arriesgan muchísimo. Vi muchos compañeros perder la vida en situaciones bastante complicadas, situaciones de estas que van de la mano de la delincuencia, de ese choque de la delincuencia. Era bastante complicado. ¿Tú te viste en alguna muy complicada de decir de esta no salgo? Sí, sí, hubieron muchas situaciones donde yo tuve que actuar apegado a la ley casi siempre de poder responder, pero gracias a Dios salí bien, no hubo ningún hecho que lamentar, nunca salí herido, gracias ¿Nunca a te Dios. dispararon? No, sí, sí tuve en enfrentamiento, pero nunca salí herido, gracias a Dios, por esa parte. Eh, y ese tipo de bandas mermaron mucho lo que era la felicidad del venezolano, porque era bastante complicado vivir en una sociedad con tanta delincuencia, Claro. en ese periodo tan ¿Tú marcado. crees que ahora ha bajado la delincuencia en Venezuela? Sí, ha bajado un poco, pero hay factores muy puntuales que han hecho que baje, por lo menos la migración ha hecho que baje la delincuencia. Porque al final estamos hablando, si no me equivoco, que de 25 millones, creo que era Venezuela, 25, 24, ahora no lo recuerdo. 7 millones han emigrado, ¿verdad? Sí, son los números que se manejan. La población debe estar registrada como unos 35 millones ahorita, un poco más, y debe 25. haber un poco más de 8 millones Wow. fuera del país. Una de las Vamos, migraciones sin precedentes, en ningún país había sucedido una migración como la estamos que, hablando que casi un 25% de la gente sí, se ha y ido. un país que no está en guerra, un país que no ha sufrido ninguna catástrofe natural tan fuerte, es uno de los que ha tenido una migración tan grande como esta. Algo totalmente nuevo para los venezolanos no sabíamos que era migrar, muy poco sabíamos que era migrar Ujú. hasta hace 5 años. Nosotros no sabíamos nada de lo que era migrar. La mayoría de las veces vivíamos en Venezuela felices porque nos acostumbramos a nuestro país y sabíamos lidiar y Claro. resolver nuestros problemas. Aparte, Inclusive, es un país precioso también, sí, es un es país con alucinante. un clima y A una ver, calidad de también. personas muy grande. Nosotros estábamos acostumbrados a recibir migrantes, Claro, muchísimo, claro. muchísimo, muchísimo. Inclusive en este periodo que te dije que fui policía, logré ver la cantidad de migrantes impresionante, impresionante. Colombianos, increíble. Hay una zona muy popular en Venezuela, en Caracas, que se llama Petare. No sé si la has escuchado, Sí, la he escuchado. uno Sí, de sí. los barrios más populares de Ujú. Sudamérica y hasta del mundo, porque es un barrio muy grande. En Petare, un alto porcentaje son colombianos, pero un muy alto porcentaje deben de vivir miles de colombianos, miles, miles, miles de colombianos. Ujú. Entonces, yo estaba acostumbrado a eso, nosotros estábamos acostumbrados a recibir gente que venía de otros países. En la esquina de mi casa había un colombiano, el que atiende la panadería era un portugués, el de más adelante era otro portugués, el de otro era un colombiano. Allá quedan muchas casas españolas, muchas casas portuguesas, muchas casas de las Islas Canarias, cantidad de migrantes. Hay un pueblo de alemanes que se llama la Colonia Tovar. Hay muchísima cantidad de migrantes, que era lo que nosotros estábamos acostumbrados. Ahora nosotros migrar, algo totalmente nuevo para nosotros, totalmente nuevo. Ese choque fue brutal para la sociedad Yo me venezolana. imagino debe ser un choque muy, y aparte muy duro, porque no emigras por, por, por querer o porque te apetece, sino por necesidad, y eso es lo más duro. Volviendo un poco al tema de policía, porque me interesa bastante. Tú avanzas en la policía y tal, y ¿en qué momento aparece un cambio en tu vida o cuánto tiempo estás como policía? Porque al final también hablamos de seguridad privada, ¿no? ¿En qué momento aparece eso de la seguridad privada o cómo avanza todo? En este proceso de la Policía Metropolitana, cuando he suprimido que yo ese filtro o esas pruebas que nos hicieron para poder conformar la nueva institución policial que se llamaba la Policía Nacional Bolivariana, ese proyecto
hechos con este gobierno, eh, nos ofrecían muchas oportunidades de profesionalizar la carrera como tal. Antes la policía era vista como algo normal, bueno, policía, pero esta vez nos da esa oportunidad de profesionalizar esa acción. Entonces nos ofrece muchas oportunidades. Entre esas oportunidades estaba el hecho de escolta o protección de personalidad, algo totalmente nuevo, algo que se veía, pero era muy empírico, muy desarrollado a la mala. Pero ellos profesionalizan eso y nos dan esa área. Es cuando yo decido o me gusta y voy por esa área, pues por esa área en específico y me profesionalizo Siendo policía, te profesionalizas como escolta y protección de personalidad. y a nivel económico notas un cambio o sigues cobrando lo mismo. Cuando se crea la Policía Nacional, el sueldo era muy bueno. El primer impulso que tuvo fue un gran aporte al funcionario, un gran aporte a los que conformaban esa institución, en cuanto a dotación de uniformes, en cuanto a sueldo, en cuanto a seguro, en cuanto a beneficios. Fue muy buena, es indudable decir que no. Sí se tuvo un impulso muy grande empezando, fue muy bueno, prometía muchísimo, inclusive muchos de nosotros, cuando estábamos en esa nueva institución, quedamos impactados porque sí era de verdad, se notó el cambio, se notó el cambio radical en cuanto a la institución policial y en cuanto a profesionalismo. Se pasó de ganar, eh, yo ganaba en ese tiempo unos 300 bolívares, en dólares no tengo ahorita muy marcado porque el tema del dólar en Venezuela no era, en ese tiempo el dólar no, o sea, no era algo muy normal. El dólar tú nunca le parabas, como decimos nosotros. Tú no le parabas bola al dólar. No había llegado No, a... tú el dólar, ¿un dólar para qué? Tú lo hacías a un lado. En ese tiempo. Poco a poco el dólar fue que fue escalando y también nos ha hecho mucho daño. Pero en ese tiempo no era nada, no era nada, y entonces tú pensabas más en bolívares. Y pasamos de ganar 300 bolívares. Yo recuerdo que yo ganaba 300 bolívares quincenal y cuando paso a esta nueva institución yo ganaba 1.400 bolívares. O sea, no sé, fue como unos 500% más, algo así. Algo muy, muy elevado que te impactó mucho. O sea, eso Claro. te cambió por momento, por instante, te cambia la manera de pensar y el ritmo. Y entras en esa nueva institución. Yo por lo menos en esta rama que te estoy diciendo, me enamoré por completo de la escolta y la protección de personalidad. ¿Y cómo es tu primera escolta? ¿Lo recuerdas? Sí, pasamos a cumplir funciones dentro de lo que es el cuerpo diplomático, que son dentro de la policía, custodiar, que eso lo hacen todos los países, las sedes diplomáticas Okay. y embajadas y consulados y todo lo que tiene que ver. Algo muy profesional, no tan directo con las personas, pero sí un trabajo bastante amplio en cuanto a gobierno, a Estado, le ofrece a cada misión diplomática que va al país. Es mi primera experiencia como escolta. Yo empiezo a cumplir funciones variadas con diferentes cuerpos diplomáticos y luego viene este proyecto de ir a custodiar a otras personas en ámbitos privados, en ámbitos más específicos, que ahí sí era un poco más directo el trato. Y por supuesto la paga era muy buena. Ser escolta en Venezuela, si estaba bien preparado y tenías la oportunidad de tener un buen jefe, por decirlo de alguna manera, un buen objetivo, era muy, muy viable y ganabas muy bien. Qué bueno. Entonces empiezas la primera, que son pues, temas gubernamentales, lugares Exacto. así de instituciones. Ujú. ¿Y sigues en ese sector o te desvías un poco a la privada? Sí, me desvío un poco a la privada porque fue la opción que tomamos todos los funcionarios cuando vimos porque como te digo, en principio la Policía Nacional, un proyecto maravilloso, nos dio esa oportunidad, nos da la oportunidad también de estudiar algo que no se veía en la policía, en la antigua policía, nos da esa oportunidad de estudiar y cuando estamos estudiando todo cambia porque ya te sientes, o ya eres un profesional, ya te dan una carrera. Muchos lo tomaban a la ligera, pero yo me lo tomé en serio porque era un proyecto maravilloso, que tú el día de mañana pudiese decir que eras doctor en seguridad ciudadana, que eras licenciado, era algo muy, muy importante. Entonces yo me profesionalicé, yo estudié, yo me preparé y todo ese conocimiento que fui adquiriendo lo desvié a esa área privada que me dio mucho fruto, porque gracias a eso pude conocer mucha gente, pude hacer buenos trabajos, pude viajar, pude conocer Venezuela, que muchas cosas muchas veces no lo hacemos, pero yo trabajando conocí muchas partes de Venezuela que me gustaron mucho.
Y todo eso fue llevando a que yo fuese más profesional y ahí es donde me dedico a la privada, que los venezolanos o el policía lo hacía porque te pagaba mucho más. Era mejor estar trabajando de escolta en un privado que trabajar como policía o para alguien que ¿Y te dónde voy a... podías trabajar como escolta privado? Comerciantes, podías trabajar con... Allá siempre existe un mundo de comerciantes muy amplio. Pueden ser comerciantes árabes, comerciantes chinos, comerciantes venezolanos de muy buenas empresas y de muy buenos trabajos. Todo esto, tú ibas bajando en ese mundo. Tenías no, estoy escoltando a tal persona, Ujú. entonces de repente, no, bueno, estoy escoltando a tal persona y así iba en ese proceso. Él se veía un poquito eh, distorsionado porque de repente trabajas un rato aquí, trabajas un rato allá, pero era la manera de resolver. Trabajas un día con alguien, trabajas un día con otro. De Pero, repente una noche, mira, yo tengo un viaje para tal sitio, ¿será que estás disponible? Y sí, ¿cuántos vamos? Vamos cuatro. El Vic es la persona y van dos camionetas más. ¿Quieres ir en una de ellas como escolta de Vic de la camioneta de reacción? Sí, vale. Y así iba. Y ese era el proceso y sigue siendo así. o sea, que a ti cada día o cada 2 días te llamaban y te decían, ¿te va bien ir a tal sitio, tal Sí, cosa? Y tú decidías ir o no. claro, o un evento. De repente, mira, tal persona tiene un evento en tal sitio, de tal hora a tal hora, ¿te gustaría custodiar el área, el perímetro de tal? Sí, claro, tú veías, tú evaluabas. ¿Y dónde es? ¿Y esto? ¿Y quién es la persona? Esto sí, claro. Y tú evaluabas. Y esa es la manera de resolver un policía honesta, por decirlo de alguna manera, tratar de buscar ese ámbito, esa parte. Vamos a hablar, ahora has sacado el tema honesto. Eh, en Venezuela lo que me di yo cuenta en primera persona es que la policía no estaba bien vista. ¿Por qué crees que ha pasado todo eso de que la policía no esté bien vista? Porque tú al final se te ve que eres pasional en tu trabajo y que te ha gustado y que has luchado por seguir creciendo, ¿no? Sí, pero indudablemente que en este tipo de instituciones siempre va a existir, existe la honestidad y la deshonestidad. Y todo este deterioro que se vio, que se estaba viendo siempre, marca mucho a las personas. Muchos no tienen esa capacidad de ese profesionalismo, esa ética de aguantar un poco, de no meterse en problemas, de mantenerse firme y disciplinado. Eso complica mucho. Yo entiendo a la gente. Los entiendo primero como ciudadano venezolano y también lo entiendo como funcionario, porque era difícil ver cómo compañeros caían en eso y era algo muy marcado, se arriesgaba muchísimo. ¿Tú llegas a ver algún compañero que acabas en temas turbios o feos? Sí, 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 es un medio donde tú lo ves constantemente, ¿Podrías hablar, por constantemente. ejemplo, de alguna situación sin decir el compañero, ni mucho menos? Sí, habían compañeros que de repente pertenecían a bandas. Eso se ve muy marcado en Bandas Venezuela. de secuestro, Sí, mismo bandas de policía. secuestro, fue muy marcado. Y todavía eso se le hace una guerra muy fuerte a eso, porque hay compañeros que no puede ser posible que estén a tu lado, que a veces trabajan para como decimos nosotros, para Lampa, trabajan para la delincuencia. Eso pasa mucho, muchísimo. En Venezuela ha pasado muchísimo. Y claro, ¿y tú sabías a lo mejor que tu compañero trabajaba para eso? ¿Y no Sí, lo podías sacar a la luz? sí, pero lo que pasa es que el tema en ese tipo de instituciones tampoco es que tú eres un superhéroe, que vas a arreglar una institución tú solo. Eso no, eso es mentira. Nadie te va a decir, ningún policía te va a decir, sí, yo sé todos los policías que son corruptos, yo los conozco, yo los voy a entregar. Eso es mentira, eso no lo hace nadie. Como en cualquier trabajo, siempre sabemos que alguien está haciendo mal y nosotros tenemos una capacidad de influencia, nosotros tenemos un espacio donde podemos influir, de una manera como podemos Ujú. influir. Nosotros tenemos que conocer nuestros límites. ¿Qué hacíamos? Que era lo más factible. Si tú estabas en un lugar donde estaba ese tipo de situaciones, tú simplemente te salías de ese lugar, de esa área de trabajo, o no trabajabas con esa persona, o sabías llevar Porque todo ese ámbito. si tú, por ejemplo, ves que un compañero está haciendo eso y declaras que lo está haciendo o lo intentas detener o tal, ¿qué te podía Sí, pasar sí, a no, ti? sí hubo muchas veces hubieron compañeros que entre nosotros mismos hacían actos o cosas, hasta con nosotros mismos que sí, hubieron compañeros que se veía y todavía sigue existiendo. No, tal compañero cayó preso porque hizo esto, o tal compañero va preso porque esto. Entonces tú ves como que siempre existe, siempre Ujú. va a estar, pero como te digo, siempre tú buscas la manera de esa capacidad de influencia que tú tengas de desviarlo hacia otro lugar. Si tú ves dos, tres compañeros que no están en tu ritmo, tú simplemente te quitas, tú te apartas de ahí.
o estás en un Te sitio. sale más a cuenta apartarte que confrontarles. Claro, sí, en ciertos puntos sí, hay cosas que sí confrontábamos, por supuesto. Como por ejemplo, Actos delictivos dentro de la misma institución, contigo mismo, de repente compañeros que te querían robar a ti mismo, o que te hacían actos de delincuencia a ti mismo, con arma. sí, con arma o hurto también. Eso se veía muchísimo y se ve. A ti te robaron cosas No, dentro no, de... no tuve ese mal rato, pero sí se veía muchísimo. Entonces, todo eso tú lo sabes, como quien dice, trabajar dentro de la institución. Y los jefes también lo saben trabajar y lo saben moldear. Muchos policías han ido presos, hay cantidades de policías presos ¿Y totalmente. cuántos años le caían más o menos? Porque al final si vas preso y solo te cae un año, no sirve de nada. Sí, bueno, eso depende. Luego que caes, ya después depende de la justicia como tal, del sistema judicial y de cómo tú te defiendas también. El poder adquisitivo también Ayuda, influye mucho en eso. De influye, repente, claro. si tú tienes conocidos y te mueves, como en toda sociedad, siempre existe. Pero como te digo, nosotros buscamos, yo por lo menos en mi parte y muchos compañeros de buen corazón y de buen profesionalismo buscaban la manera de hacer las cosas diferentes. La gente piensa que no, la gente piensa que, y yo los entiendo y Que los todos son comprendo. Sí, iguales o eso que... es totalmente normal. Y yo de verdad me pongo del lado de muchas personas que lo piensan porque yo viví, siendo policía como ciudadano, injusticias increíbles viendo compañeros cómo desgastaban el uniforme de esa manera. Yo los entiendo y todas las críticas yo las absorbo de una manera, pero sé procesarlas porque yo no duré 2 días en este medio, sino que comprendo la situación. Pero yo sí digo, con, marcada, con marcado esmero y de corazón, que en las instituciones policiales, por lo menos en Venezuela, hay profesionales de gran capacidad, hay profesionales increíbles. Yo conocí profesionales dentro de la policía más grandes que lo que he conocido fuera de la policía. Qué Te lo bueno, puedo decir. Son gente increíble, gente profesional, gente dedicada, gente qué bueno. disciplinada, gente que se dedica, gente que con muy poco hace muy buenas cosas. Eso no se ve, como en todo, eso no se ve. Esas cosas no, se, no son No resaltadas, salen a la luz, no salen a la luz. claro. Porque tú puedes ver en Venezuela un video de un policía que está tomando bebidas alcohólicas o que está haciendo un acto de corrupción que se puso muy de moda ahorita, que te graban, porque empezaron a decir que con los teléfonos, cuando un policía hace un acto de corrupción, grave. Entonces ahorita todo el mundo saca un teléfono y te graba un policía. Pero cuando haces algo bueno, no. No, eso no lo vas a ver nunca, jamás. Un policía que dé su vida por alguien, un policía que frene o que acabe con la delincuencia, eso no lo vas a ver. Nadie va a grabar eso y nadie lo va a resaltar. Claro, X, suele pasar. suele pasar, es Y común. en alguna situación, tú por ejemplo has comentado, en alguna situación salvaste alguna vida así de forma complicada o así. No directamente, pero sí se ayuda mucho, porque el tema de la policía, como en todo el mundo, las policías son preventivas. Nosotros Ok, trabajamos mucho con la prevención. ok. Las policías son preventivas. Las policías, el accionar de una policía es preventiva. Esa es nuestra primera idea. O sea, la sensación que tú tengas si tú tienes aquí un policía al lado es una sensación de seguridad. Ese es mi trabajo. Ya cuando ocurre algo, yo tengo que ser proactivo, yo tengo que tener una forma diferente de actuar. Ujú. En ese tipo de ámbitos sí tuve muchas situaciones donde tenía que apoyar a gente, donde había situaciones de delincuencia donde tenía que sacarlos de ahí o prevenir, no, señor, mire, yo creo que este señor me está persiguiendo, yo creo que ya están robando, yo creo que están haciendo esto, y es donde uno actuaba. Eso es una manera también de prevenir y de ayudar Hasta la mucho a la misma gente. gente te avisa, ¿no? Cuando está pasando algo Claro, sí, en Venezuela se creó mucha conexión entre la policía de ciudadano. y el ciudadano cuando hay este cambio. Siempre existió, pero antes había como un proceso de, como una cierta distancia. Pero con este proceso de cambio de la policía se crea una institución dentro de esas ramas que te comenté, se crea algo que se llama policía comunal, que es uno de los impactos más grandes que tuvo la policía, ya que el policía tenía que ir directamente a la comunidad, hablar con la comunidad, hablar con la gente, hacer énfasis en hablar con la gente y poder acceder a los problemas que tenía la gente. Entonces se crea ese lazo. Entonces Qué en ese bueno. momento fue muy fuerte, se distorsionó, se desvió un poco por la misma forma de la gente, pero se fue tomando poco a poco y se tuvo muchos resultados positivos. Los policías llegaban a hacer cosas que antes no hacían porque tenían más enlace, más fuerza con la gente. Qué bueno. Entonces, volvemos al tema de la seguridad privada, ¿no?
empiezas los casos con temas gubernamentales y en instituciones, y cuando das el paso, cuando das el paso, por ejemplo, a gente así de poder adquisitivo, te encuentras situaciones de agobio porque al final empiezas a ir tú solo con ellos, a lo mejor, ¿no? ¿Cómo son esas situaciones de ir a cubrir tú solo a alguien que sabes que tiene mucho dinero? En principio, la seguridad ya, ese tipo de temas era bastante delicado. Había que ser como todo, como en todo, en todas partes del mundo. Si tú eres un escolta de protección de personalidad, tienes que ser una persona muy reservada, muy callada, muy profesional en tu trabajo. Muy prevenido, muy precavido. Tenías que estar muy pendiente de todo el entorno. Tú estudias primero quién es la persona. Tú ves qué capacidad tiene. Después, poco a poco, mientras vayas trabajando, vas viendo cómo se desenvuelve, en qué ámbito se desenvuelve, en qué lugares se desenvuelve, con qué personas se desenvuelve. Y tú vas creando tu perfil de seguridad hacia esa persona. Bueno, hubieron muchas veces que habían personas con mucho dinero que eran desproporcionadas, tomaban mucho, mucha fiesta, y eso te complicaba a ti un poco el trabajo. ¿Por qué? Porque si tú tienes mucho dinero y yo te estoy cuidando, tú eres mi VIC, pero a ti te gusta, como decimos en Venezuela, rumbear hasta las 6 de la mañana, tú me lo complicas a mí, porque son hasta las 6 de la mañana en un lugar nocturno, donde ingieren bebidas alcohólicas, yo tengo que estar ahí, armado, pendiente de ti, hay más riesgo. También trabajé con personas que eran totalmente tranquilas, padres de familia que trabajaban de 8 a 5 y ya se acostaban a dormir, por las 5 de la tarde te ibas para tu casa. Era algo bastante, es Que bastante, eso era bueno, sí, porque al bueno, final bueno, llevas a las 5 a casa, pero pero no siempre eran así. Siempre te tocaba también el que le gustaba la fiesta, el que le gustaba la rumba, el que le gustaba esto, y era fuerte porque son personas que se mantienen activas mucho rato, porque son personas que te rumbean, como decimos nosotros, hasta las 6 de la mañana y te decían, mira, a las 10 de la mañana no trabajas aquí. Te quedas así como que, wow, de 6 de la mañana hasta las 10 tienes que, y ya otra vez, o sea, no era nada, no te daba chance ni ir para tu casa muchas veces. Seguía, eso es lo que también, o sea que tú trabajabas a lo mejor desde 6 de la tarde a 6 de la noche con esa persona que se iba a rumbear y luego a las 10 de la mañana te volvía a querer ahí. sí, al mediodía más tarde tienes que estar ahí otra vez. ¿Y qué hacías? ¿Ibas a dormir al coche? Sí, a veces teníamos lugares donde podíamos descansar, a muchas veces como escolta teníamos un lugar que a veces te lo ofrecía la misma personalidad o tú mismo lo creabas y tú ibas a descansar un rato y luego venías nuevamente y estabas otra vez activo. Eran trabajos demandantes, pero Madre como mía. te digo, era algo que uno buscaba para tener una mejor opción económica a lo que... Ahí estabas cobrando 1.400 bolívares, ¿era? ¿O cuánto has dicho que cobrabas? Sí, 1.400 bolívares, 2.800 mensual, que en ese tiempo que yo más o menos calculé al dólar de ese tiempo, que no era, o sea, nadie le hacía mucho caso, pero estaba en 4.30, recuerdo. Y cuatrocientos yo, treinta sí, dólares. y calculé eran como unos $700, era un sueldo bastante viable, pero ya cuando paso a hacer escolta, ya el sueldo era diferente, ya sí era en dólares. Eso fue empezando, como quien dice, Ah, la ok. profesión Y de cuando, escolta. cuando se hace ya el cambio que ya eres un escolta. Cuando empiezo a trabajar con personalidades del ámbito privado, ya se empieza, ya estaba dolarizada Venezuela, como quien dice. Entonces ya ahí se ganaba en dólares. Podía eh, ganar $600 mensual, $700 mensual. No era mucho, pero sí te ayudaba a resolver. Qué bueno, Y se vence. También te desgastaba mucho. claro, Como trabajo te ya me imagino. agobiaba, porque a veces era ¿Y, de lunes a lunes. y llegaste a estar trabajando sin hablar lo que tuviste que hacer con alguna celebridad o alguien muy famoso que te impactase? No famoso. Logré hacer escoltas cortas de estas que te digo, muy cortas, pero no directamente. De repente llegaba un cantante importante, mira, viene un cantante famoso, tal persona, a Venezuela va a hacer un concierto, necesitamos que, van a ir dos camionetas Vic, necesitamos que vayas en una para subirlo desde el aeropuerto en Maiquetía, en el estado de La Guaira, hasta Caracas. Él canta, hace el acto y baja otra vez. Y eso fue, varias veces lo hice también. Y sí, tuve la oportunidad de estar con uno que otro artista, pero no directamente, pero sí en el ámbito de seguridad. Claro, ya ellos traen también su seguridad, ellos Claro, traen otro tipo de cosas, pero en ese ámbito de ahí de la seguridad que le ofrece el Estado como tal, participé muchas veces. Y directamente con personalidades importantes, no tuve esa dicha, como quien dice, puros empresarios, a unos que otros sí qué bueno. relativos, pero no.
no con Y gran impacto. me estuviste hablando de un empresario español que era muy, muy gracioso, un español que tenía un poder adquisitivo muy alto, no recuerdo si era español o no, pero dijiste que ese hombre pues iba muy tranquilo, iba a los lugares así como donde tú no aconsejabas que entrase y él entraba. ¿Cómo fue esa situación, si la puedes explicar, de ser escolta de alguien que no te hace caso cuando le estás diciendo, oye, mejor por aquí no? Sí, es complicado porque el trabajo de escolta muchas veces, nosotros traemos toda nuestra actitud, todo nuestro profesionalismo y toda nuestra preparación, pero es muy difícil que yo enmarque a una persona dentro de todo eso. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros llegamos y hacemos el estudio que te comenté hace rato, nosotros Claro, vemos a la persona, vemos cómo se desenvuelve, vemos de qué se trata, de cómo piensa, todo, y vamos adecuando nuestro trabajo, nuestra experiencia, la vamos adecuando a todo eso. La primera experiencia que tuve con un español fue esa, fue un español que fue a Venezuela a invertir, a montar negocios y a trabajar, y me causó bastante, una persona bastante peculiar, muy buena persona, pero bastante peculiar en la forma de ser. Yo veía cómo él actuaba, cómo él se desenvolvía. En principio todo fue muy bien, fue un ingreso de dinero bueno, fue relativamente bueno, ganaba como $600 hace aproximadamente varios años ya, pero fue bueno el ingreso en esa época. Entonces, pero me marcaba mucho la forma de ser. Él no aceptaba que estaba en Venezuela. Y entonces yo intentaba como dentro de este ámbito, yo doy recomendaciones. Yo no te digo por dónde ir, pero sí te digo por dónde, te ofrezco tres opciones, por decirte algo. Tú eres mi Vic y yo te digo, mira, tenemos esta opción, esta y esta. O sea, yo no te estoy diciendo por dónde ir, pero te estoy dando tres. Y de las tres te estoy dando una que es la más acertada para mí dentro de mi ajá, función. ajá. Esta persona, a veces ni ninguna de las tres, él tenía otra. Por decirte, vamos a tal sitio a tal hora. Y yo le decía, oye, pero este sitio es muy delicado, podemos ir a este, a este. Entonces decían, no, pues entonces no vamos a este, entonces iba a otro peor, A otro peor. o cambiaba la hora, te ponía más. Porque en Venezuela es muy difícil andar de noche rumbeando. Y Y si él no eres, andaba. y muchísimo. Si tú no eres de allá, se te complica más. En Venezuela marca mucho el acento de las personas cuando hablan, la delincuencia te ve, te estudia, el delincuente te ve. Ah, pero tú eres extranjero, este tiene dólares, este tiene euros. Entonces, si tú estás en un sitio donde te dejas marcar, donde te dejas ver mucho, se la pone más fácil a la delincuencia. Y con esta persona era complicado porque él cuando llega, rumbear, rumba. Ajá. Entonces me la ponía muy difícil a mí a la hora de realizar la escolta, a la hora de hacer mi trabajo. Porque no era lo mismo con una persona, de repente a la vez tenía días de oficina, que se iba de 8 a 5 de la tarde, yo Claro, perfecto, eso es bueno, perfecto. Pero este que se bello. quiere ir a rumbear, A veces se iba, bueno, no, mira, hoy de 8 mira, a las 11 de la noche voy a tal sitio, voy a tal barrio. A él le gustaba ir a Propatria, imagínate, tu Propatria es una zona súper delicada en Caracas, una barriada muy popular. Entonces le gustaba ir a tomar allá, ir a rumbear allá. Me la ponía difícil a mí, porque metido en un cerro de eso, en un barrio de eso, con una persona extranjera, en una claro, camioneta de lujo. de lujo encima, ¿no? Claro, sí, porque Iba fardando. sí, claro, entonces te la ponía más difícil. Entonces yo intentaba como que darle esos tips, mire, pasa esto, tenga en cuenta esto, es importante que sepa esto, pero él no entraba porque él decía que él venía de aquí, de España, que era un país muy seguro, aquí no existe el secuestro, aquí no existe ese tipo de cosas, entonces él no asociaba eso. Él andaba y caminaba normal y andaba, iba Pero normal. ¿por qué iba de barriada en barriada? Porque al final dices, hay rumba en todos sitios, no hace falta ir a lo mejor a los lugares más conflictivos. ¿Por qué él decidía ir a esos sitios a rumbear? Más que todo por las chicas. Por mujeres, ¿no? Sí, las chicas, se metía para allá por las chicas bueno. ¿Y cómo las conocía las chicas? Él usaba mucho algo que no, en Venezuela yo no lo vi, sí existe, pero no es muy común entre el ámbito popular, no es muy común Tinder. Tinder en Ah, Venezuela no Tinder, es muy aquí sí, común, no es aquí es muy mucho. común. El ámbito Claro, era popular, o sea, español, aquí sí, sí. entonces. En el común de un venezolano, el Tinder no es muy viable en Venezuela. No. Y él conocía a chicas por Tinder Él y se iba a conocía, sus barriadas. sí señor, sí iba a sus barriadas. Madre mía. Y por bueno, mujeres venezolanas que se daban cuenta que era extranjero, Claro, y las fotos de buenísimo, Tinder no serían en la claro. biblioteca No, o leyendo buenísimo. libros, serían Lo en... hacían y a barriadas. Lo hacían y a barriadas que me sorprendía mucho porque yo, por ejemplo, iba con mi compañero, íbamos manejando y de repente, ¿a dónde vamos? Vamos a tal sitio.
Tú empezabas, y cuando ya entrabas a la barriada, que te decía, wow, ¿por qué hacemos aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Ya cuando estábamos en el sitio, metido en la barriada, en pleno fuego, él te decía, no, es que conocí una chica por Tinder. Verás. Ahí ya se te activaban todos los sentidos, porque en Venezuela se tiene mucho también que por ese tipo de acciones se cometen secuestros, se cometen hurtos, se Claro, una cometen chica que puede ser a lo mejor una un cuenta enganche, un falsa o enganche, una claro. chica que sea un enganche de delincuencia y no le pasó nada a este hombre. No, Nada. nada, en ningún Uf, momento. Él cambió luego de que luego después yo me retiré del trabajo en buena manera, pero él cambió, después sí cambió poco, me imagino lo que volviste a ver. no lo volvió a ver más, pero sí cambió porque quedaron compañeros trabajando con él y lo que escuchaba que sí le bajó un poco, porque creo que fue que también Algo le pasaría. no, sino que también llegó llegó en pleno a Venezuela, vio las mujeres de Venezuela, se quiso experimentar todo lo que es la rumbeada en Venezuela y ese momento él hizo, como decimos nosotros, hizo desastre, pues. Iba, venía, no le importaba nada, hacía, venía, tenía esta chica, iba para Tinder, tenía otra. Entonces todo esto fue como el primer amor cuando llegó a Venezuela. Claro. Claro, yo, como también fue su primer trabajador en este ámbito, tuve esa experiencia wow, era ¿Fue, difícil, fue el más difícil que tuviste? realmente sí. Sí. Sí, no por el tema de la seguridad del lugar, sino por lo difícil que era hacerle entender. Hay personas, empresarios o gente importante que tú le dices, no me parece que este lugar sea bueno. Ok, no devolvemos. Claro, y te hacen Claro, caso. inmediatamente, Y ese claro, no te hacía inmediatamente. caso. Hay personas que tú le dices, mire, no, este lugar no devolvemos, lo que usted diga. Madre mía. Eso te da a ti, te da una confianza, Claro. te da una Y responsabilidad y aparte te que da, tú eres un profesional y si te lo está claro, diciendo alguien que es de Venezuela, que encima es escolta, que te está diciendo por ahí mejor no, hay que sí, hacer no me caso. parece, arregamos mucho. Tenemos Madre mía. esto y siempre el tema de nosotros a la hora, que fue que yo aprendí, yo no te digo no, sino que te digo 3 veces no o te digo 3 opciones que tú veas. Claro, es un no, pero vamos a mirar tres opciones que se te Exacto, yo puedan no, adaptar. un escolta o una persona no te va a traer nunca un problema solo, tiene que traer 3 soluciones mínimas. Claro, Eso es un profesional. Un claro, profesional es aquel que te trae un problema, pero te dice, mira, tengo este problema. Y tú te quedas, ajá, pero el problema. No, claro. tengo este problema, Tú pero no te quedas en el problema, sino en no, las tengo posibles estas tres soluciones. opciones. Qué bueno, Entonces, eso es lo que yo hacía. qué bueno. No me parece esto, pero tenemos esta opción, esta opción, esta opción. Claro, tú como profesional sabías qué decirle para que él tome una opción viable para ti y viable para él. Ujú, ¿Ok? Porque si me tengo que cuidar yo primero, yo cuido mi seguridad para poderlo cuidar a él, claro. como todo. Entonces yo hacía eso siempre. Pero en este caso de él, ni las 3 opciones, ni nada, era complicadísimo. Te tendrías que haber Había, puesto una correa o algo. claro, habían personas que no, gente que tomaba mucho en cuenta tu profesionalismo y te decía, no, bueno, si tú dices que no devolvemos ya. Claro. Y tú, no pasó nada. Y ahí ¿Y quedaba tú todo. qué perfiles de personas escoltabas, por ejemplo, de Europa nórdicos, por ejemplo, Noruega, Finlandia o así, rubios? ¿Escoltabas a más gente del sur de pues, España, Italia o de No, Estados Unidos, por ejemplo, también, ¿no? no, estadounidense no mucho, en Venezuela no fluye mucho ¿De dónde entonces? ¿De dónde más que coincide todo más? árabes, chinos, Árabes. sí, árabes, Están árabes, sí. invirtiendo mucho allí en Sí, Venezuela. muchísimo. Sí. Los árabes invierten mucho en Venezuela, son gente de mucho poder adquisitivo. Tienen muchos negocios, ¿verdad? Los árabes y Sí, los chinos muchísimo, allí. muchísimo. Los chinos también. Los chinos empezaron, como decimos nosotros, los chinos empezaron vendiendo arroz chino en una popular tacita que nosotros, ahorita tú la ves y es una taza de arroz chino, así se llama. Y es Vale. una taza normal, pero nosotros los venezolanos la pusimos como taza de arroz chino, Sí. porque es una tacita que es muy marcada, que antes, en los años 80 y 90, los chinos vendían arroz en esas tazas. Y tú Ajá. los veías en una parada de Esos tres, fueron los primeros negocios, los ¿no? primeros chinos. Te iban en una parada y tú decías, mira, un chino vende con una cava, lo que ustedes llaman ahorita Con como arroz. ajá, un arroz. Sacabas tú, eso la comprabas y la comías Solo con arroz. solo con arroz, Arroz blanco. la mayoría. Luego fueron ellos montando su propio restaurante, vendían Claro. arroz chino, que es donde se hace el popular arroz chino venezolano, que no tiene nada que ver con los arroz chinos en el mundo. Y es donde ellos crean ese, y ellos van tomando fuerza dentro de eso. Y ya ahorita son una potencia.
Muchísimo, grandísimo. Y ellos empezaron así. Era raro ver un chino con un poder Y cuando adquisitivo. tú, Ahorita tienen un poder adquisitivo grandísimo. cuando tú escoltabas a alguien árabe con mucho poder adquisitivo, a alguien chino y tal, ¿te dejaban propinas del trabajo o no estaba aceptado? No, no se ven propinas, pero se ven muchas veces, tú trabajas y tú tienes un sueldo. Ellos te dicen, mira, este es tu sueldo. Pero muchas veces se veía muy bien de repente que ellos iban a comer a un sitio y mira, coman lo que quieran y Y yo comías pago con ellos. con ellos. O no comía con ellos, pero comía en una mesa aparte. Y Ellos comían te, con sus invitados, con lo que las personas decían, y ahí mismo te decían, mira, siéntese en aquella mesa y comen que yo pago, o sea, la misma cuesta. Y era muy, o sea, era muy satisfactorio para uno porque te ahorrabas un gasto menos en comida y ese tipo de qué cosas. bueno, También habían personas que te compraban, te dotaban, te daban dotación, mire, póngame una lista de qué es lo que necesitan, de su vestimenta para comprarse. qué bueno. Era muy bueno, había mucho, no todos lo hacían. Se comportaban bien la gran mayoría. Sí, porque lo que pasa es que hay gente muy empática. En Venezuela ellos eran muy empáticos. También había mucha gente con miedo, porque pasó mucho que los mismos escoltas al final eran quienes robaban o que secuestraban a las personas. Pasó muchísimo. Entonces había ese miedo y te costaba mucho a ti ganarte la confianza de esa persona. Porque la confianza te la ganabas a pulso, pero la perdías en una sola. En un solo acto que tú hicieras. ¿A ti te pasó alguna situación así de perder la confianza del cliente? No, no, no. Al De verdad contrario, no, ¿no? no, no. Siempre me la llevé bien con todo. Qué Me la llevé bueno, bien con todo. El tema mío siempre fue como que buscar algo mejor. qué Siempre, bueno, oh, pero ¿por qué te va? No, pues necesito hacer esto qué bueno, diferente, así, que todo. qué bueno. Pero no, siempre me la llevé muy bien. Era difícil actuar, trabajar con personas así. Había unos muy celosos, había unos muy reservados, había unos muy distantes. Pero como todo, tu experiencia te da para saber resolver en ese tipo de cosas. Qué bueno, qué chulo. La verdad es que las preguntas, por ejemplo, que yo tenía, si quieres hacer alguna aportación, porque tú acabas lo de escolta y sigues, ¿cómo es? ¿Qué viene después de escolta? Porque está muy bien todo lo que estás explicando de escolta, pero de escolta todo esto lo estás haciendo con 20 y pico de años, ¿puede ser? ¿O ya más, ya Sí, mayor? no, yo empiezo a hacer escolta como a los 25. Ah, Empiezo. Un ok. proceso bastante lento porque no se comienza Ujú. sabiendo todo ni siendo un Ujú. gran profesional, sino que empiezo dando pasos muy cortos y luego me voy profesionalizando en todo este tema. Ya con 30 años ya voy más preciso a la hora de trabajar y de ¿Y tener este por qué tipo de decides trabajo. dejarlo? No fue por un ámbito profesional como tal, que no me guste la profesión me fascina, pero el tema social en Venezuela fue el que me llevó a Claro. buscar una nueva vida, a buscar una nueva forma de ver las cosas, a otro ámbito, porque de verdad, por muy profesional que seas en Venezuela, a veces te limitas mucho. En Venezuela tú puedes ser el Claro. profesional más grande del mundo, puedes ser el Pero si mejor, el sueldo no llega, exacto, pero la calidad de vida te limita mucho. Entonces claro. tú pones en una balanza Tú eso. eras ahí de lunes a domingo, entiendo, Sí, ¿no? claro. Y entonces trabajas para comer. En Venezuela tú le preguntas a un venezolano promedio y dice, "Bueno, no, yo trabajo para comer. ¿Cómo trabajas para comer? Nada, para comer. No te Vale. puedes comprar un par de zapatos, no te puedes comprar un pantalón, no te puedes comprar una camisa, no puedes estudiar una carrera diferente, no puedes hacer algo. Claro, esto dependiendo de la persona, de la edad y de muchas circunstancias, pero en general es eso. En general es eso. Llegas, vives para comer. ¿Qué consejo le puedes dar ahora a un venezolano que nos esté viendo, que esté en tu situación, que a lo mejor te está viendo y está diciendo, es que yo me siento igual que José, ¿no? ¿Qué consejo le puedes dar, no? No, que yo siento Como que es consejo. difícil, sí, no, es difícil. Primero que todo es difícil la situación que se vive, no es nada fácil. Pero a la hora de estudiar nuestras situaciones tenemos que sentarnos y meditar mucho, tenemos que pensar, ver todo el ámbito social, económico, familiar, todo esto tenemos que ponerlo en una balanza y ver qué queremos. Al final del día, yo creo que lo más importante siempre va a ser indudablemente tomar riesgo. En la vida hay que tomar riesgo, en la vida hay que emprender, en la vida hay que dar pasos de los cuales nunca hemos dado. La vida siempre hay que verla de una manera diferente. Ser cuadrado, cerrado, a veces nos dificulta mucho. A mí Qué bueno. me pasó mucho porque yo quería ser un policía correcto, yo quería ser un escolta perfecto, yo quería ser, y no se puede. No se puede, es difícil, es complicado. Te das cuenta en un momento que dices, no, estoy nadando contra la corriente, no voy a poder. No, a muchos profesionales en Venezuela les pasa, a mucha gente en Venezuela ¿Y les hay pasa. algún punto en tu vida, porque al final también nos pasa, ¿no? Yo creo, sinceramente, y muchas veces lo he hablado esto,
que es como que te tientan en todo momento a ser alguien corrupto o a hacer alguna cosa que no es buena. ¿Tú hay en algún momento que te planteas de decir, no llego a final de mes, tengo que empezar a hacer a lo mejor cosas ilegales o cosas que no estén bien vistas para llegar a final de mes? ¿Hay algún momento que lo llegas a valorar? Sí, sí, en la policía y en el ámbito de seguridad siempre existe, siempre existe. No te lo dicen o no tienes algo que te, una vocecita aquí, pero sí está en medio. Es como que tú vayas en una carretera y ves tres caminos y se ve está este camino, este camino, este camino. Claro. Este siempre está abierto, este es el que estás y este es otro que es más difícil, pero bueno, tú ves. Entonces tú dices, bueno, siempre está este camino aquí que yo puedo tomarlo, siempre está. Claro. Yo voy por aquí, se me está haciendo difícil, pero siempre tengo este, lo vas viendo. Y nosotros siempre optábamos por, como te digo, por resolver de una manera diferente, que tampoco era muy bien vista porque a veces tú decías, oye, pero tú eres policía, debes estar trabajando como policía. Porque bueno, porque es que hay también un área que se llama escolta que yo la estoy trabajando, ¿no? Pero ese choque siempre existe, pero yo prefería hacerlo de esa manera porque tenías un extra sin hacerle daño a nadie, sin dañar tanto a la institución. Pero tú como policía no te dejan hacerlo. ¿Cómo? No, dentro del ámbito policial había esa área donde... Ah, pero no es una ilegalidad eso. En partes no es que era una legalidad, pero te desvías un poco de tus funciones. No siempre, porque Claro. a veces yo cumplía escolta, como te dije, en funciones gubernamentales, que, Claro. pero cuando era privado, de repente te desviabas un poco. Lo Claro. hacías en tus tiempos libres, o Claro. lo hacías, de repente te tomabas, por decirte algo, una semana del trabajo de policía y te ibas una semana a trabajar con alguien. Claro, Y eso era para llegar a final de mes. exacto, pero de repente a veces la gente lo veía mal. Claro, pero mucho mejor eso a lo mejor que ponerte a vender sustancias ilegales Es el punto que voy. o ponerte a secuestrar. Es el punto que voy. Tú siempre tenías esa opción. Claro. Mucha gente no tomaba esta opción porque era más trabajo. Mucha gente tomaba la opción. Claro, la fácil de exacto. decir trabajo una hora y a coste de robar a todo el mundo. Me alineo. En Venezuela la palabra alinear tiene mucha connotación, que es o me alineo con este, me alineo es que te enganchas con este, o Claro. me engancho con aquel, o me alineo con este y Qué triste. no trabajo mucho, hago este. Siempre existen muchos caminos, muchas opciones. Claro. Y yo por lo menos me di cuenta de eso, siempre vivía al filo de la cornisa, como digo yo. Uno siempre vivía ese de ahí, pero uno siempre, Dios te colocaba una opción como para llegar al fin de mes de hacer esto. Y bueno, gracias a que siento que no hice nada más allá de hacerle daño a nadie. Totalmente. Y tengo mi conciencia muy limpia, el que me conozca, quizás personas pocas que me ven, no me van a, no tengo esa idea de que me van a señalar. Yo lo hubiese hecho. No tengo, por lo menos en Venezuela, no hay nadie que me pueda señalar y decir, mira tú, nadie, No. absolutamente nadie. No. Es difícil. Entonces, es el punto que vamos. Y el consejo que le doy acá a Venezuela es que se sienten siempre y piensen mucho eso. Venezuela es un país que está convulsionado, que está difícil. Venezuela no va a cambiar de la noche a la mañana. Es un proceso muy largo. Si cambia o no cambia, si tenemos una nueva idea política o no tenemos una nueva idea política, el proceso de cambio es muy amplio, es muy difícil. Y lo que me marca a mí de ese aspecto que yo veo es cómo se nos pasa la vida. Se te puede pasar la vida en un proceso y tú abres y cierras los ojos y se te fue la vida. Claro. No, yo estoy esperando que Venezuela cambie. Claro. Mañana puede cambiar. Este año sí, pero en este año sí, este año no, este año sí. Cuando a veces te pasó la vida, nunca hiciste nada nuevo, nunca impartiste nada diferente, nunca caminaste a otra tierra, nunca abriste la mente y ya. Es lo que yo le digo a los venezolanos, eso, siéntese, piense, medite, tome riesgo, pero sea muy prudente también a la hora de hacerlo. Y que hay que valorar si tu vida es trabajar para llegar a final de mes, algo no está funcionando, porque debería de ser al contrario, ¿no? El trabajo es una cosa extra para llegar a final de mes. No tienes que vivir para trabajar, sino trabajar para vivir, ¿sabes? Claro, Venezuela no siempre fue así, pero estos últimos años sí. Y se está marcando mucho una generación que está viviendo de eso. Está viviendo de trabajando 12 horas al día, 14 horas al día, sí, claro. de lunes a lunes, malo, ¿no? En Venezuela no se marca, pero sí hay una explotación laboral bastante grande. Hay personas que está normalizado, ¿no? Sí, exacto, está normalizado, es común y la gente lo ve como normal. Hay personas que pueden trabajar en Venezuela desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche y ganar $50 semanal. Y estamos hablando estamos hablando de lunes a sábado. Sí, sí. Entonces estamos hablando de aproximadamente unos $200
Incluso menos. Sí, $200 mensual por una jornada laboral que pasa las 10, 12 horas diarias. Bueno, así es, así es. Es brutal, eso te lo puede decir Y cualquier, normalizar cualquier venezolano te dice Bueno, a ti cuando, eso. cuando estuve en Venezuela, normalizar a lo mejor cambiar la leche de brick por cambiar la leche en polvo, ¿no? O Ujú. leche así, que esa leche estaba muy mala. O cambiar el pan, por ejemplo, por arepas. ¿Sabes? Ir cambiando cosas como, sí, el venezolano resuelve. Vale, está muy bien que el venezolano lo resuelva, pero se están aceptando cosas que son inaceptables. O el no poder ir a hacer una compra y llenar un carro, cuando aquí lo tenemos normalizado cada semana, ir a un supermercado y hacer un carro entero hasta arriba. Allí para hacer un carro es que a lo mejor necesitas 2 meses para hacer un carro. No llegan, tú no. No llegas. Yo lo digo de mi punto de vista y de mi experiencia, no lo haces. En Venezuela tú no lo haces. Llegar aquí como se hace, que aquí también cuesta, pero oye, por lo menos tienes la posibilidad de hacerlo. No lo haces. Allá no logras llenar un carro. Aquí el problema es la llegada, pero pasado un tiempo tienes muchas más oportunidades a lo mejor Sí. de encontrar un buen trabajo, El un trabajo aceptable. Sí. El tema de la migración es algo difícil, como te digo, somos nuevos en esto. Yo le digo a la gente que nosotros somos nuevos en esto. Cuando uno sale y ve el mundo de otra manera, no desde Venezuela, no con los ojos de los venezolanos como tal, de esa tierra cálida allá en Venezuela, sino como ya otro migrante más en el mundo, como muchas civilizaciones lo han hecho, como muchos países lo han hecho, lo ves y se te complica. Se te complica porque te das cuenta que tú no estás acostumbrado a eso, que tú no sabes cómo desenvolverte. Los venezolanos tenemos algo muy particular, yo siempre lo he dicho. Los venezolanos nos parecemos a todos, pero nadie se parece a nosotros. Yo siempre lo he dicho. Tú sales y ves a cualquier persona y ahí te pueden confundir con, tú eres de no sé dónde, no, yo soy venezolano, ok. Pero nadie se parece a nosotros. Nosotros tenemos esa forma, pues venezolana, una mezcla ahí de todo. Entonces, ese que nadie se parece a nosotros, nos damos cuenta cuando salimos. Cuando tú estás en otro país, que nadie se parece a un venezolano. Nadie. Y nosotros nos parecemos a todos, nosotros nos parecemos, nosotros nos adaptamos, nosotros llegamos. Es difícil, eso pasa en todos los países, pero yo recomiendo eso, que tengan mucha prudencia, porque emigrar tampoco es fácil. Bueno. Y muchas personas, a uno le toca más fuerte que a otro, y por lo menos ese vía crucis que hizo el venezolano de agarrar camino, por lo menos para Estados Unidos, y wow, es horrible. Ha sido una cosa muy marcada que la historia de nuestro país nos lo va a recordar por generaciones, esa migración y esa cantidad de personas que han sufrido tanto. Entonces no es fácil, porque ya cuando llegas piensas que no, ya estoy aquí y no, es un camino largo, es un camino de mucha paciencia. Si allá tienes que tener paciencia, aquí también. Claro, siempre también. Ser muy comedido, ser como una especie de esponja que absorba muchas cosas, saber desechar las cosas malas, ser muy optimista, rodearte de gente positiva, ser tú también positivo para los otros, porque no todo va a ser, y un montón de cosas que tienes que ir trabajando diariamente para poder enganchar en donde sea, no solamente aquí en España, sino en otro país, en el mundo, donde sea. Donde vayas a enganchar tiene que ser eso. Así es. Pienso que ese es el consejo que le puedo dar, pero sin duda, sea aquí o sea en Venezuela, tenemos que abrir la mente, tenemos que ser diferentes, tenemos que ver el mundo con otros ojos. El venezolano es muy cerrado a veces, muy cerrado como toda la cultura, pero es muy cerrado y es un cierre negativo porque te bloquean las cosas buenas. Entonces pienso que debemos abrir la mente, no creernos tantas cosas, pero sí impulsarnos más hacia conocer, hacia ver, hacia ser diferente, hacia tener nuevas ideas. El venezolano tiene una mente muy cerrada en esa parte. Qué bueno. Pues nos quedamos con eso, la verdad, porque me parece una forma súper buena de acabar el podcast. Pero la última pregunta que siempre se hace es, si tú tuvieses que resumir en 3 palabras, en una, 2, 3 palabras, si puede ser una o dos mejor, ¿cómo definirías o describirías esta charla que hemos tenido, este podcast? Para mí una experiencia nueva. Experiencia nueva. Una experiencia nueva y muy reconfortante. Qué bueno. Muy reconfortante porque te permite expresarte como muchas veces no, hay gente que no te escucha o gente que no te ve o gente que no le importa quizás lo que tú dices, pero estos medios son importantes para eso. Para eso sirve la tecnología, para eso sirven estas nuevas redes, para que cada historia tenga algo
de validez, algo bueno. Cada historia siempre tiene algo bueno y Así siempre es. hay alguien que te escucha. Y que puede ayudar a una o dos personas y yo con eso. Claro, te pones Ojalá mucho- muchas más, pero aunque ayude a una o dos. Claro, todo esto puede durar una hora, pero de repente 2 palabras fueron las que te sirvieron para Sí. cambiar algo. Sí. Esto de repente lo pueden ver 1000 personas, pero le cambió la vida a una sola. Y ya está. Así son los instrumentos. Los instrumentos son así. A veces sirven para mucho, a veces sirven para poco, pero para algo sirven. Creo Qué que bueno. es un instrumento muy bonito lo que tú tienes en este podcast. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, pues me alegro mucho de que hayas venido. No, Muchísimas gracias, El de gusto es verdad. mío, el gusto es mío. Y bueno, espero que te vaya muy bien en España de corazón. Sí, gracias, de verdad.